Tras finalizar mi divorcio con Ion, comencé a vivir con mi hija Natalie. Todo parecía estable hasta que, unos 6 meses después, ocurrió un incidente inesperado. Era mi día libre, y estaba descansando en casa con Natalie cuando recibí una llamada de mi madre. Me informó, con evidente nerviosismo, que mi exesposo y mi suegra habían llegado repentinamente a su casa y entrado sin permiso. Alarmada, me preparé rápidamente y me dirigí hacia allá. Al llegar, los encontré sentados en el sofá de la sala junto a mis padres, quienes parecían incómodos. No entendía por qué habían aparecido tan de repente. Les pregunté directamente, y lo que Ion dijo me dejó sorprendida. Quería que le devolviera un dinero que, según él, yo le debía. Mi nombre es Aaron. Soy una oficinista de 40 años y estuve casada con Ion durante 14 años. Nuestra hija Natalie, ahora en 8º grado, nació poco después de casarnos. Por mucho tiempo vivimos como una familia feliz, construyendo un hogar cálido y lleno de amor. Conocí a Ion en una cita a ciegas y me cautivó su personalidad amable y alegre. Él también se interesó en mí, y mantuvimos contacto desde la preparatoria. Un año después de empezar a salir, me propuso matrimonio y nos casamos. En ese entonces, estaba profundamente enamorada de él y sentí que mi vida estaba completa. Tenía un grupo cercano de amigas de la escuela, y todas asistieron a nuestra boda. Con el tiempo, ellas también se casaron y formaron familias. Poco a poco, nuestro grupo de amigas se transformó en un grupo de madres que compartían sus experiencias. Sentía que vivíamos nuestras vidas juntas, y estaba segura de que nuestra amistad perduraría para siempre. Mientras tanto, mi vida como esposa y madre era plena. También trabajaba en una empresa importante en el departamento de planificación y desarrollo. Mi trabajo era exigente pero gratificante, y me sentía realizada tanto profesional como personalmente. Ion, después del nacimiento de Natalie, dejó su empleo para trabajar medio tiempo en un café y así cuidar a nuestra hija. Siempre me apoyaba, cocinaba para nosotros y me ayudaba a relajarme después de largas jornadas laborales. Su dedicación y la sonrisa de Natalie al llegar a casa hacían que todo mi cansancio desapareciera. Sin embargo, a medida que mi carrera avanzaba y asumía más responsabilidades, comencé a trabajar hasta tarde. Esto redujo el tiempo que pasaba con Natalie y Ion, lo que marcó el inicio de un cambio en nuestra dinámica familiar. A pesar de los desafíos, nunca imaginé que nuestra relación llegaría al punto en que terminaríamos separados y enfrentando episodios como el que viví aquel día en casa de mis padres, cuando Natalie estaba en los últimos grados de la escuela primaria. Había alcanzado un nivel de madurez suficiente para comprender las exigencias de mi trabajo. Poco a poco, empezó a ser más independiente, y esto permitió que Ion también incrementara sus horas de trabajo en el café. Últimamente, Ion se había mostrado muy interesado en explorar diferentes cafeterías y probar distintos granos de café. Recuerdo cómo, con entusiasmo, llegaba a casa diciendo, «Hoy compré unos granos nuevos. También traje unos pasteles de una panadería que acabo de descubrir. ¿Por qué no los probamos con el café?» Ion había desarrollado una verdadera pasión por el café, dedicando tiempo a aprender sobre el tostado y experimentando con distintas variedades. Sus conocimientos no solo enriquecían su trabajo de medio tiempo, sino que también disfrutábamos en casa de su habilidad para preparar un café delicioso. Aunque apreciaba su esfuerzo, no me di cuenta de que mientras me volcaba en mi carrera, nuestra relación familiar comenzaba a deteriorarse. Fue Natalie quien, con valentía, me abrió los ojos una tarde al regresar del trabajo. «Mamá, ¿puedo hablar contigo de algo?», dijo con un tono serio. «Claro, cariño, dime, ¿qué pasa?». El otro día, fui al cine con unos amigos de la escuela, y vi a papá con otra mujer. Me quedé helada. «¿Qué quieres decir, Natalie? ¿Cómo estaban ellos?». «No estaban tomados de la mano ni nada parecido», aclaró, «pero parecían muy cercanos, más de lo que me pareció normal. Además, desde hace un tiempo, he notado que papá pasa mucho rato hablando por teléfono antes de que llegues a casa, o se ve muy contento mirando su móvil. Al principio pensé que hablaba contigo, pero ahora no estoy tan segura». La tristeza en sus ojos me golpeó con fuerza. Mi hija, que ya estaba en la secundaria, era lo suficientemente madura para percibir lo que yo había estado ignorando. «Lo siento tanto, Natalie, no me di cuenta de cómo todo esto te estaba afectando», dije mientras la abrazaba. «No es tu culpa, mamá, sé cuánto trabajas, y me siento orgullosa de ti, pero creo que deberías hablar con papá. Si está haciendo algo así, no quiero seguir viviendo con él». Su respuesta fue directa y sincera, algo que me dolió profundamente. Decidida a no ignorar la situación, contacté a una agencia de investigación para que averiguara la verdad sobre Ion. Los resultados no tardaron en llegar.
y lo que descubrí fue un golpe devastador. Jon estaba, efectivamente, teniendo una aventura, tal como Natalie había mencionado, y la agencia de investigación me entregó evidencia fotográfica de su infidelidad. Sin embargo, lo más impactante no fue solo la traición de mi esposo, sino descubrir que su amante era Stacy, una antigua compañera de la escuela secundaria y miembro activo del grupo de madres al que pertenecía. Me sentí profundamente traicionada, no solo por Jon, sino también por alguien a quien consideraba una amiga cercana. Stacy, quien se había casado más tarde que la mayoría de nosotras, tenía un hijo pequeño de apenas 5 años. A pesar de ello, había decidido involucrarse en una relación con Jon, descuidando a su propia familia. Cuando recibí las fotos, el impacto fue tan grande que me quedé inmóvil durante varios minutos. Agradecí estar sola en mi habitación, ya que Natalie no vio las imágenes. Eso habría añadido aún más dolor. No estaba lista para enfrentar a Jon ni para mostrarle las fotos a Natalie. Respiré profundamente y comencé a planear mis próximos pasos. Poco después, otra amiga del grupo de madres, quien recientemente había cambiado de trabajo, sugirió que nos reuniéramos todas para ponernos al día. Decidí que ese sería el momento perfecto para confrontar a Stacy, sin que ella sospechara nada. Mientras tanto, contraté a un abogado y comencé a preparar el divorcio. También hablé con Natalie, explicándole brevemente la situación y confirmándole que su padre y yo nos separaríamos. Pasamos nuestros días libres buscando un nuevo apartamento donde comenzar de nuevo. Finalmente, llegó el día de la reunión. Nos encontramos en un restaurante, y todas compartimos actualizaciones sobre nuestras vidas. Stacy, sin sospechar nada, habló de su rutina como ama de casa. Sin embargo, sus palabras reflejaban un dejo de insatisfacción. Supongo que, a veces, me siento un poco aburrida de mi esposo, confesó. Ese fue el momento en que decidí actuar. ¿Por eso tienes aventuras con los esposos de otras personas?, dije directamente. La mesa quedó en silencio. Stacy se quedó helada. Su rostro se tornó pálido. Otras amigas intentaron defenderla, pero yo no retrocedí. ¿De qué estás hablando, Erin?, preguntó Stacy, intentando mantener la compostura. Saqué las fotos de mi bolso y las coloqué sobre la mesa, una a una. Mis amigas las revisaron, incrédulas. Stacy no pudo ocultar su sorpresa y se llevó una mano a la boca. Stacy, ¿cómo pudiste?, dijo una de las amigas, rompiendo el silencio. Finalmente, Stacy empezó a llorar y trató de justificarse. Lo siento mucho, me sentía sola. Mi esposo dejó de preocuparse por mí después de casarnos, y cuando conocí a Jon en el café, no esperaba que algo así sucediera. Sentirse sola no justifica destruir familias, respondí con firmeza, manteniendo la calma a pesar de sus lágrimas. Le informé que ya había iniciado los trámites para cobrarle una compensación económica por daños, y que su esposo probablemente ya habría recibido una notificación en su buzón. Stacy se quedó atónita, incapaz de responder. Esto es lo que pasa cuando traicionas a una amiga, agregué antes de salir del restaurante, dejando a Stacy atrás. Con eso, sentí que había cerrado un capítulo doloroso. Mi venganza contra Stacy estaba completa, y ahora podía concentrarme en reconstruir mi vida con Natalie. Después de manejar la situación con Stacy, tuve que enfrentar a Jon. Estaba seguro de que Stacy ya había hablado con él, porque al llegar a casa, Jon apareció en la entrada con una expresión de pánico. ¿Cómo pudiste?, dijo, casi gritando. Acabo de recibir una llamada de Stacy. Lo miré con frialdad. ¿De qué estás hablando? ¿Te refieres a tu aventura? ¿Cómo pudiste ser tan descarado? Actuaste como un buen esposo conmigo, mientras me engañabas a mis espaldas. No, no es lo que piensas, pero Stacy también tiene una familia. ¿Por qué le expusiste así frente a su esposo? Qué ridículo. Supongo que las personas que tienen aventuras piensan igual. Creen que mientras nadie se entere, no hay problema, pero hiciste algo mal, y exponerte es parte de tu castigo. Por eso voy a divorciarme de ti y exigirte pensión alimenticia y manutención para nuestros hijos. Con la evidencia de su infidelidad, Jon no tuvo más remedio que aceptar el divorcio, aunque intentó resistirse a pagar lo que debía. Sin embargo, contraté a un excelente abogado y le dejé claro que estaba dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias en los tribunales. Finalmente, aceptó pagar. Después del divorcio, vendí la casa en la que vivíamos y me mudé a un nuevo apartamento con Natalie. Además, presenté demandas por pensión alimenticia tanto contra Jon como contra Stacy y recibí 30,000 pesos de cada uno. También exigí la manutención de los hijos de Jon. Aunque la situación me dejó profundamente afectada, poco a poco comencé a sanar. Sin embargo,
6 meses después ocurrió un nuevo incidente. Estaba descansando en casa con Natalie cuando recibí una llamada de mi madre. Me dijo, alarmada, que John y su madre habían llegado a casa de mis padres sin previo aviso y se habían instalado sin permiso. Mi padre no estaba en casa en ese momento, así que mi madre me llamó desesperada. Me preparé rápidamente y fui a casa de mis padres. Al llegar, encontré a John y a su madre sentados en el sofá de la sala. ¿Qué están haciendo aquí?, les pregunté, intentando mantener la calma. John respondió con algo que me dejó perpleja. Quiero que me devuelvas el dinero que me debes. ¿De qué hablas? Nunca te he pedido dinero. Claro que sí, pagué 15,000 pesos por nuestra boda, y como te divorciaste de mí, todo fue un fraude, solo devuélveme el dinero, y lo dejamos así. Mi suegra apoyó su demanda, insistiendo en que debía pagarle lo antes posible. Le respondí con firmeza. Ambos fuimos responsables de los gastos de la boda, y durante nuestro matrimonio pagué más de lo que tú jamás aportaste, así que no voy a ceder a tus demandas absurdas. Intenté que se fueran, pero no fue tan sencillo. Justo entonces, mi padre regresó a casa. Al enterarse de la situación, se enojó visiblemente. ¿Cómo te atreves a venir aquí con esas demandas?, le dijo a John. Todo esto es tu culpa por haber tenido una aventura. Si no tienes nada razonable que decir, lárgate. John, desesperado, se arrodilló ante mi padre. Por favor, Aaron, préstame dinero. Tassie también me exige pensión alimenticia, y no puedo pagar más. Incluso 10,000 pesos me ayudarían. Mi padre lo observó en silencio mientras yo insistía en que no debíamos ceder, pero luego mi padre dijo algo que me sorprendió. Está bien, iré por el dinero, espera aquí. Confundida, lo seguí a otra habitación. Papá, ¿qué estás haciendo? Él me miró con una sonrisa que me tranquilizó. Confía en mí. Mi padre, con una sonrisa astuta, sacó un sobre de un armario y me dijo, bueno, ya que tenemos tanto dinero, ¿por qué no compartirlo con ellos? Aunque al principio estaba desconcertada, decidí seguir su plan. Observé cómo mi padre colocaba billetes en un sobre y lo entregaba a John con toda tranquilidad. Mi exmarido y su madre, creyendo que habían logrado su cometido, se marcharon con una expresión de satisfacción en sus rostros. Sin perder un segundo, cerré la puerta y llamé a la policía. Mientras tanto, los dos revisaron el contenido del sobre al salir y se dieron cuenta del engaño. Los billetes eran dinero falso de Monopoly. Enfurecidos, regresaron de inmediato, golpeando la puerta principal con fuerza. ¿Qué demonios es esto?, gritó John desde afuera. Esto es dinero falso. Desde el otro lado de la puerta, les respondí con calma. Pensé que, ya que tenemos tanto dinero, sería justo compartirlo contigo. John, completamente fuera de sí, comenzó a patear la puerta junto a su madre, exigiendo que les diera dinero real. Fue entonces cuando la policía llegó, encontrándolos en pleno acto. El escándalo atrajo a varios vecinos, quienes presenciaron cómo mi exmarido y mi suegra eran esposados y llevados en patrulla. El incidente no solo les dejó una multa por daños a la puerta y un arresto en su historial, sino que también tuvo consecuencias para John. Uno de los vecinos era cliente habitual del café donde trabajaba, y la noticia llegó rápidamente a sus empleadores. Fue despedido al instante. Con dificultades para encontrar trabajo, John terminó regresando a la casa de sus padres, quienes ahora se ven obligados a pagar la pensión alimenticia y manutención de los hijos en su nombre. Para garantizar nuestra seguridad, emití una orden de restricción contra John y su familia, lo que nos permite llamar a la policía en caso de cualquier incidente. Hoy en día, mi vida junto a Natalie es tranquila y feliz. Estoy enfocada en trabajar duro y disfrutar viendo crecer a mi hija. Gracias por leer hasta el final.